alguna cosa que en particular te haya llamado la atención de este documento que los lleva a publicar este reportaje especial en la revista Contralínea, Sósimo? A mí, por ejemplo, me llama la atención que Palenque, un destino tan mencionado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo a los documentos y a las cifras, es, si me permiten, un hervidero, solo por mencionar un dato, Sósimo. Así es, Vicente, pues sí, en realidad, bueno, Palenque ahí han encontrado, podríamos decir que refugio por las propias condiciones geográficas, sociales de la entidad, pues sí, integrantes de la propia Mara Salvatrucha. Recordar incluso, Vicente, que estos integrantes a veces están camuflados con supuestos apoyadores del trasiego de personas. Muchos en realidad de ellos son parte de estos traficantes de personas. Sí hay que tratar de distinguir entre aquellos defensores de derechos humanos que por cuestiones de convicción y de manera honesta, pues ayudan a los hermanos que van huyendo de los regímenes políticos autoritarios, del cambio climático, de la pobreza, de la violencia, y que andan migrando, buscando llegar a Estados Unidos vía territorio mexicano. Hay, por supuesto, defensores auténticos de derechos humanos que están apoyando a estas personas, a estas familias en tránsito, pero también hay otros que se hacen pasar por supuestos defensores de derechos humanos que apoyan el trasiego de personas, o más bien la migración, y en realidad son tratantes de personas, les cobran a las personas y también incluso terminan secuestrándolos, extorsionándolos. Y bueno, pues a algunas de estas personas, precisamente a quienes pertenecen, son a estas maras en sus distintas denominaciones que existen. Y otra cosa que creo que podemos destacar, Vicente, pues es la presencia que se tiene ubicada incluso al detalle de en dónde se encuentran las células del cártel Jalisco Nueva Generación, en dónde las del cártel del Pacífico, en dónde las de la Mara Salvatrucha y también de las bandas locales. Y me parece, Vicente, que incluso también hay que destacar, porque así está, podemos ver nosotros el mapa en los propios documentos y cómo prácticamente hay una especie de cerco sobre lo que hoy es el zapatismo, y que prácticamente en el área zapatista no hay una presencia de estas organizaciones. Sin embargo, están prácticamente en las orillas, en la frontera, como una especie de cerco sobre las propias comunidades zapatistas. Y esto, digo, reconocido en este mapa elaborado por la propia Sedena, que además, Vicente, pues no estaba hecho para que fuera conocido por los medios de comunicación, sino un asunto de consumo de información interna en la propia Sedena, pero de esto es también de lo que da cuenta. E insistir en algo también, Vicente, en que sí, se tiene hasta el propio detalle de quiénes son los que encabezan estas células del narcotráfico y de las maras en Chiapas, pero que mucha de la información no está judicializada. Me parece que en los próximos meses o semanas podríamos estar viendo que estén siendo detenidas algunas de estas personas. Nosotros en Contralínea hemos publicado ya varios temas al respecto, incluso de otras entidades, y hemos visto cómo pues algunos de los personajes que venían en estas informaciones han sido en su momento ya detenidos en las recientes semanas, por ejemplo, o meses. El caso concreto, por ejemplo, en Quintana Roo, donde hemos visto cómo se detuvo a personajes que estaban ya enlistados, enfilados en esta información de inteligencia, pero que no necesariamente estaba todavía judicializado el expediente, y ya en su momento tuvo lugar. Y urge, por supuesto que está bien que se haga, Vicente, porque hemos visto que Chiapas ha habido una suerte de violencia importante en las últimas semanas. Ojalá que pronto puedan detenerse precisamente, sobre todo a quienes están generando el mayor volumen de esta violencia. Oye, Sósimo, además, el caso Chiapas, tan apasionante analizarlo, ¿no? Porque es donde se juntan estos negocios ilícitos de la trata de personas, que muchas veces también es controlada por algunos cárteles, el tráfico de drogas, en fin, hay incluso una pugna, así lo entiendo, por quién controla de mejor manera o de mejor forma el flujo de dinero. Y bueno,
muchas veces resulta hasta más lucrativo el tráfico de personas, la trata de blancas, que el mismísimo negocio de las drogas, que